Mateo capítulo 5, versículo 11 dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bienaventuranza es muy parecida, o parece ser una repetición de la que la antecede en el versículo 10. Recordemos que en el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero sin embargo hay una diferencia. En el versículo último que acabamos de leer, el tema era la persecución por causa de la justicia. Y en el versículo 11, el Señor lo que está diciendo es que es la persecución por causa de él, o sea, ser maltratados sus discípulos por su asociación y lealtad hacia él mismo, o sea, hacia Cristo. Y bueno, y la historia ha confirmado desde el comienzo que la iglesia ha sido perseguida por el mundo. Hay creyentes que han sido encarcelados, dados a muerte, seguidores de Cristo que han padecido hasta con su propia vida por su lealtad y su fidelidad a Jesucristo. En el versículo 10, la persecución viene por causa de la justicia, de ser una persona consagrada a Dios, apartada del mal, vivir en santidad, vivir en luz. Hay una persecución, pero en el versículo 11 se le añade un vituperio, una persecución que tiene que ver también por la lealtad a Cristo. Por eso dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 y 14, lo leemos nuevamente. En el versículo anterior lo habíamos leído en la bienaventuranza anterior, y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. O sea que somos, de alguna manera, el creyente es perseguido por su fe, es compañero en la misma clase de sufrimiento, de alguna manera que el Señor mismo soportó, que es justamente por estar unido a Cristo. O sea que de alguna u otra manera el cristiano sí o sí va a padecer persecución. En Lucas capítulo 6, versículo 22, dice el Señor: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa, aquí está la causa, del Hijo del Hombre. Entonces la persecución, entonces cada vez que se dicen falsedades, cada vez que el cristiano sufre persecución por causa de Cristo, esta clase vamos a decir, de oposición, de aflicción, de tristeza que le acontece al creyente por causa de Cristo, siempre viene acompañada por una bendición de Dios. Por eso el Señor dice: bienaventurados. Y el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí está entonces el galardón, la bendición de aquella persona que por causa de Cristo es vituperada, difamada, maldecida, etc. Sufrir por causa de Cristo, entonces, desde el punto de vista de Dios, es un privilegio que debería causar gozo. ¿Por qué? Porque grande es el galardón que espera a los que así vienen a ser compañeros también de los profetas que antes sufrieron de la misma manera. Dice la palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Versículo 12, porque asimismo persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que es un patrón que se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquellos portavoces de Dios en el Antiguo Testamento, esos profetas, se mantuvieron fieles a pesar de la persecución. Y todos los que imitan ese valor compartirán las mismas persecuciones, pero también las mismas bendiciones. Bienaventurados.
Entonces, un resumen de las bienaventuranzas, podríamos decir que presentan un retrato del ciudadano del reino de los cielos, el Hijo de Dios, el creyente, el discípulo. Y rápidamente observamos que el énfasis está en la justicia, en la rectitud, en Mateo 5, versículo 6, en la paz, en Mateo 5, versículo 9, y el gozo, en Mateo 5, 12. Y es probable que Pablo tuviera este pasaje o el sermón del monte en su mente cuando escribió en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que bienaventurado es aquel creyente que pone en práctica y vive de acuerdo al sermón del monte.